más preámbulos, yo quisiera invitar al pastor Javier Cortázar que pase con nosotros, que nos va a traer la palabra en esta noche. Gracias, Omar. Gusto en saludarles y permítanos saludarles en el nombre del Señor a la amada iglesia de Miraflores. Saludos de mi esposa también para todos ustedes. Nosotros servíamos al Señor aquí en la iglesia en el año 91 como pastores titulares y el Señor nos permitió ser llamados a salir a hacer misiones aquí dentro de Lima y nos fuimos a La Molina a empezar la iglesia de Monterrico. Así que oren por nosotros. La iglesia ya hemos terminado de construir el templo para 800 personas y hay una congregación sirviendo al Señor y con mucha alegría predicando la palabra de Dios como lo hacen ustedes. Les felicitamos por este congreso misionero, porque realmente es de gran bendición poder ver la obra del Señor extendiéndose por todo el mundo por la predicación del Evangelio. Como se ha mencionado, servimos como directores regionales de la Alianza en América Latina, así que permítanos traernos saludos de la Alianza de todos los países de América Latina que están representados en CLA, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza. Dios los bendiga y que el Señor nos permita ver que las naciones escuchen y conozcan del mensaje de Jesucristo desde Perú, de Lima y de Miraflores en particular. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal si oramos y pedimos que el Señor nos guíe para meditar en su palabra? Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros somos tu pueblo y tú eres el Señor. Y a ti damos la gloria, la alabanza, el honor y todo reconocimiento al nombre del Señor Jesucristo. Y pedimos que esta reunión sea gobernada por tu Espíritu Santo y por tu palabra hables al corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y nos muestres tu plan, tu visión de lo que tú estás haciendo y de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que se ha escogido para el Congreso no podría ser mejor. El tema de la obra del Espíritu Santo en las misiones. Porque realmente las misiones es obra del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, energizado por el Espíritu Santo. Y realmente lo que la iglesia tenemos que hacer para ser una iglesia misionera es aprender cómo obra Dios a través del Espíritu Santo que ha sido establecido por el Señor dentro de las personas de la Trinidad como el agente divino para poder realizar la tarea de la predicación del Evangelio en las naciones de la tierra. Quiere decir que la primera cosa que tenemos que hacer para poder aprender misiones es mirar la palabra de Dios y escudriñar qué nos dice y qué nos enseña acerca de la obra y la persona del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Por eso es que cuando vamos a Lucas 24:49, nosotros encontramos que justamente el encargo del Señor, antes de poder empezar la predicación del Evangelio, es este pasaje de Lucas 24:49, que dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor les estaba preparando para la venida del Pentecostés. Y ante la llegada del Pentecostés, el Espíritu Santo derramado por medio de los apóstoles a la iglesia del Señor en Jerusalén, el Señor le dice: miren, van a salir a predicar el Evangelio por todo el mundo, ya les anuncié, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, id y predicad el Evangelio. Pero antes necesitan conocer y vivir la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que el actor principal de la iglesia y de las misiones es siempre el Espíritu Santo. Quien dirige y debe dirigir las misiones no somos los pastores, ni las juntas misioneras. Y soy parte de juntas misioneras y dirijo la obra misionera en nuestra iglesia local en Monterrico. Pero no somos nosotros realmente, ni la iglesia, quien la guía, y debemos ser conscientes, la debe guiar, sino el actor principal es la persona del Espíritu Santo. Y esto significa tener nosotros que entender cómo obra el Espíritu en las Escrituras. Y por eso queremos mirar brevemente en esta reflexión lo que es la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles y descubrir cómo es que Dios usó la iglesia primitiva de Jerusalén para que sea un centro misionero mundial hasta el final de las naciones. Y la primera cosa que vemos nosotros en Hechos
es que el Espíritu Santo va a usarnos si nosotros permitimos ser, en primer lugar, llenos de la renovación del Espíritu de Dios. Es decir, que la obra del Señor no va a ser a través de un programa, una metodología, una estrategia o simplemente de recursos financieros, sino que Dios va a utilizar aquí primero a la iglesia. Por eso es que lo primero que tuvo que hacer el Señor, antes de mandar a los apóstoles a predicar por todo el mundo, fue que llevarlos a tener la llenura del Espíritu Santo. Porque sin la llenura, sin estar llenos, sin haber sido renovados por el Espíritu Santo en nuestras vidas personales, no el que está delante, sino cada uno de nosotros, el Señor no encuentra los cauces, no encuentra las avenidas despejadas, no encuentra los caminos de los corazones suficientemente sintonizados con el Señor para que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra que quiere hacer en la iglesia y a través de la iglesia en el mundo en que vivimos. Entonces, ¿qué hizo el Señor en primer lugar con la iglesia misionera de Jerusalén? Primerito los sentó a todos en primera fila como a niños y les mostró la obra del Espíritu Santo. Y esto es lo que vemos en Hechos 2 y 4. Y son tres cosas que ellos ven allí. Ven ustedes que dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando uno analiza este texto bíblico, que tantas veces está mal utilizado para divisiones espirituales en la iglesia y sobre el tema del Espíritu Santo, en lugar de para bendición para la iglesia, para muchas iglesias más bien ha sido para maldición, lamentablemente. Este texto nos está hablando, recordemos, de un hecho especial en la historia del cristianismo. Es un momento único e irrepetible, en el cual fue cuando por primera vez el Espíritu Santo descendió a la tierra y vino a habitar y a morar dentro de un cuerpo de personas redimidas por la sangre de Cristo, que es la iglesia. Fue el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y por lo tanto nos dice la profecía en el libro de Joel que vinieron acompañados con una serie de señales milagrosas y prodigiosas propias de ese momento histórico que tenía que ocurrir en Jerusalén. Así que muchas de estas cosas ocurrieron de manera muy especial. Pero aunque los milagros pueden haber sido especiales, y el Señor sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como reza su texto acá afuera, ¿cierto? Este pasaje, aunque habla de milagros especiales y específicos de ese momento, nos muestran características permanentes de la persona del Espíritu Santo. Y hay tres cosas que debemos señalar. El primer elemento es que escucharon un viento recio, un estruendo como de viento recio. Quiere decir que en primer lugar hubo una manifestación audible del Espíritu Santo. Hubo un viento recio. En mi casa, yo vivo cerca de un cerro allá por La Molina, ¿no es cierto? Hay una mampara que está junto a la sala y al comedor, que tiene como mampara de vidrio, ¿no es cierto? Cuando está entrecerrada, no completamente cerrada, hay un ulular del viento, ¿no? Así como, ¿no? Dimensión desconocida, así. La gente que no es creyente está con miedo, ¿no es cierto? Porque suena como si fuera película de terror, ¿no? El viento así, ¿no? Me dice, pastor, ¿qué está pasando? No, acá pena, le dijo, sí. Acá da pena que la gente tenga miedo, le digo. El viento recio, ¿te imaginas cómo habrá sido? Un viento recio escuchando de pronto. Y es interesante porque esta característica nos habla del poder del Espíritu Santo. El poder de Dios, manifestado a través de esta expresión acústica sobrenatural, evidentemente, de un estruendo, como el de un trueno, pero por un viento recio. Y a partir de allí, entonces, en la historia del cristianismo, de las misiones, cuando han habido avivamientos del Espíritu Santo, se ha dicho muchas veces, sopló el Espíritu como un viento recio. Eso significa, es el poder del Espíritu, obrando cuando se manifiesta para renovar nuestras vidas. La segunda característica dice que ocurrió lenguas de fuego repartidas. Sobre las cabezas de cada uno apareció como si fuera la lengua de fuego de una vela, pero sin vela, solamente la lengua de fuego, la llama nada más. Y las llamas sobre las cabezas, ¿qué significaban? Significaban que el fuego del Espíritu. Muchos dicen que habla de la limpieza, pero yo creo que también habla acerca de la pasión y el fervor que trae el corazón humano el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones y le dejamos que nos gobierne y permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos llene de su presencia, una característica que el Espíritu va a producir en tu vida y que va a quemar todo lo espurio, toda escoria, todo pecado de nuestra vida. Dios lo quema, lo limpia, nos santifica, nos llena con su Espíritu. Y la llenura del Espíritu Santo trae pasión espiritual a nuestros corazones. Trae esa entrega, ese fervor que tenía Pablo, que tenían los apóstoles, que decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y si me matan, que me maten, pero predico el Evangelio. ¿De dónde sale esa pasión? No del corazón humano. Para hacer la obra del Señor no necesitamos gente emocional. No viene de la naturaleza humana, viene del Espíritu Santo, que cuando lo dejas que te renueve, trae fuego del cielo, trae pasión santa, trae fuego del corazón de Dios a tu corazón. La tercera cosa que ocurrió en Hechos que debemos recordar es que hubo lenguas diversas, hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Y por qué esto? Porque esto era expresión de que el Señor venía con el Espíritu a mover a la iglesia a todas las naciones de la tierra y marcaba el carácter universal de la predicación del Evangelio. No olvidemos que en Pentecostés, donde ocurrió esto, estaba ocurriendo una fiesta a la cual venían judíos de todas las naciones de la tierra, en la cual estaban dispersos. Y estos judíos llegaban hablando los idiomas del país de origen del cual ellos se habían asentado, donde residían y de donde provenían para hacer esta fiesta especial del Pentecostés. Así que habían decenas de lenguajes que en ese momento se hablaban. Y para que todos escucharan el Evangelio al mismo tiempo, ¿qué hizo el Señor? Una manifestación sobrenatural del hablar en lenguas. No para que la gente se sienta espiritual, no para el éxtasis de los oyentes, sino para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y yo me trato de imaginar ese momento cómo debe haber sido, ¿sabes? Porque eran los apóstoles predicando, pero eran decenas de lenguajes. Y yo no me imagino a Pedro hablando un idioma y el otro traduciendo, el otro traduciendo, el otro traduciendo. Sí, yo creo que cuando ellos estaban hablando en el lenguaje que Dios les dio a hablar en ese momento, la gente cuando escuchaba en el lenguaje que ellos tenían, sin traducción simultánea. Ni audífonos, ni nada. ¿Por qué? La manifestación del Espíritu Santo. Y de pronto tú entendías solo en griego. Y este que hablaba arameo, que era Pedro, de pronto hablaba en otro idioma que Dios le había dado a hablar. Pero cuando tú escuchabas a esta persona que hablaba de idioma original arameo y recibía por lenguas otro idioma, tú escuchabas en el griego que tú tenías. Y eso fue una obra del Espíritu Santo, producida por el Espíritu Santo, con la que señalaba el corazón misionero que tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre ha tenido ese corazón misionero, por querer mover a la iglesia a ir más allá de nuestras cuatro paredes y abrazar el mundo para Cristo. ¿Qué significa esto? Que Dios usa personas que responden al Espíritu Santo. Es decir, si el Señor va a obrar la evangelización en el plano mundial, solo será posible si la iglesia somos llenos del Espíritu Santo. Así que antes de mirar al mundo, tenemos que mirar hacia arriba y mirar a donde está el Señor y decirle: Señor, queremos que nos uses como iglesia. Queremos que bendigas a nuestros misioneros. Por lo tanto, te miramos a ti en primer lugar y te pedimos, haznos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo ser llenos del Espíritu? Para mí la manera más simple y sencilla de entenderlo es como le explica el autor de un libro que les recomiendo. De paso, no lo vendo por si acaso, así que no hay comisión. Pero este libro es muy bueno. Se llama Camino al Calvario. Un libro chiquitito, pequeño. Tú lo ves y dices, esta cosa que me va a enseñar. Pero es poderoso libro. ¿Por qué? Porque fue escrito en la década del 50 por un pastor inglés, británico, que escuchó de lo que Dios estaba haciendo en la década de los 50, un avivamiento en el África. Y a través del testimonio del viento recio que corría en el África en aquel entonces, él escuchó a algunos de los participantes y protagonistas de este avivamiento y escribió en este libro, gracias a Dios, los principios espirituales que Dios había usado, según la palabra, en ese avivamiento en el África. Y él los deja para nosotros en este libro, Camino al Calvario. No lo van a olvidar. Y él da allí un pequeño ejemplo de por qué el Señor llena a una iglesia y llena a un creyente y a veces no nos puede llenar de su espíritu. Él dice, un principio clave está en Juan 1, cuando en el versículo 29 de Juan, ¿se acuerdan? Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo acercándose donde él bautizaba. Y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, dice la palabra, recuerdan ustedes, que el Espíritu Santo en forma corporal de paloma se posó sobre la cabeza del Señor Jesucristo, el Salvador. Y el autor
Dice, aquí vemos a las dos animales más mansos de toda la tierra juntos, una paloma y un cordero. Y él dice, la paloma del Espíritu solo se puede posar sobre el corazón de alguien como Jesús, que tenía un corazón de cordero, de siervo de Dios. No se posa sobre leones, no se posa sobre personas con corazón de lobos, no se posa sobre personas con corazón de zorros inteligentes, se posa sobre los corazones humildes que se quebrantan para que el Espíritu nos gobierne. ¿Has vivido la renovación del Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo renueva nuestros corazones por el soplo del Espíritu y su palabra, nos quebranta, nos humilla, nos lleva a la obediencia de la palabra. La renovación del Espíritu Santo no te hace una persona caudillo que comienza a hacer problemas en la iglesia. Todo lo contrario, la renovación del Espíritu te lleva al corazón de Jesús, a la humildad del Hijo del Hombre. Te lleva a la persona que cerca la palabra de Dios. La renovación del Espíritu nos acerca a la comunión íntima con el Padre. La renovación del Espíritu llena nuestro corazón con el poder del Espíritu. Llena nuestro corazón con la pasión de Dios, con el fervor santo de Dios. La renovación del Espíritu nos lleva a querer abrazar el mundo como el corazón misionero mismo del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor ser llenos del Espíritu. Pidamos ser una iglesia gobernada por el Espíritu Santo y no por nuestras decisiones personales. Pidámosle al Señor una renovación personal. Yo necesito, como pastor, de la renovación diaria del Espíritu Santo. Sin Él nada podríamos hacer. Y eso es lo que cada uno de nosotros primero necesitamos, es la mirada hacia arriba antes de mirar las naciones. La segunda cosa que el Espíritu Santo tuvo que hacer en la iglesia primitiva fue expandir la visión de la iglesia. Es decir, enseñarles que había algo más allá de Jerusalén. Ellos habían quedado con Jerusalén, felices con que Jerusalén había partido el Señor, había sido la resurrección, había sido la cruz y habían sido los apóstoles. Y ahí se había dado el Pentecostés. Y el Señor comenzó a empujarlos y a moverlos. Ahora sí, a ir más allá de sus propias fronteras. Y entonces lo lleva a cruzar barreras culturales y lingüísticas. Fíjense este pasaje de en Hechos 8, cuando el Espíritu Santo, haciendo un avivamiento en Samaria, de pronto mueve a Felipe, el evangelista, y se lo lleva fuera del contexto donde estaba ocurriendo el avivamiento. Es decir, había un lugar donde parecía ser que estaban ocurriendo las cosas más importantes de Dios, y de pronto el Espíritu Santo es lleva a Felipe, el evangelista, y lo lleva para hablarle a un hombre solo, a una sola persona. Él era un funcionario etíope, eunuco, viniendo del reino de Etiopía, lejos de Jerusalén. Etiopía quedaba entonces donde está aún hoy, al sur de Egipto, en los inicios del río Nilo. Y desde ese lugar de miles de kilómetros, él había ido peregrinando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque aunque no era judío, había escuchado del Mesías de Israel y de las promesas de los profetas de Israel y conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y con hambre y con sed espiritual había llegado hasta Jerusalén en peregrinación, tratando de encontrar respuestas a su búsqueda espiritual. Lo interesante es que él ya estaba regresando a su país y aún tenía inquietudes y estaba leyendo las escrituras en el carromato que lo llevaba. Y entonces se le acerca el Señor, dice allí, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Qué pregunta, ¿no? La pregunta misionera, ¿no? Que sale del corazón de la gente que está afuera necesitando de Cristo y del Evangelio en las naciones. ¿Cómo podré entender el camino si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese al carro y se sentara con él. Este encuentro entre Felipe y el funcionario etíope eunuco marca un hito en la historia de la iglesia cristiana y del movimiento misionero cristiano, porque fue la primera persona registrada en las Escrituras a la que el Espíritu del corazón misionero, el Espíritu Santo mismo, ordena a uno de los diáconos, en este caso Felipe, de la iglesia de Jerusalén, a salir y cruzar sus barreras culturales y lingüísticas. Y le habla a un no judío,
Recuerden que los no judíos eran considerados por el pueblo de Israel como paganos. Se le llamaba despectivamente, ¿qué? Perros gentiles. Qué nombrecito tan amable, ¿no? Perros gentiles. Eran vistos como gente pagana, idolátrica, casi con desprecio. Y el Espíritu de Dios rompe esa frontera que había puesto Israel y lo lleva donde un etíope. Pero no solamente de un etíope, además dice la Escritura que era un eunuco. Y los eunucos en el Antiguo Testamento eran personas que estaban prohibidas de entrar en el templo. Eran consideradas personas no aceptadas para la adoración del templo de Israel. Y no podían entrar ni ofrecer sacrificios, ni ofrecer ofrendas por ser eunuco. Y el Señor escoge como si fuera un paradigma nuevo estableciendo el Señor, diciéndole a partir de hoy será así a este funcionario etíope, y aún siendo eunuco, y le lleva la bendición del Evangelio, la salvación, el perdón de pecados, y recibe el Espíritu Santo, y es bautizado en agua al poco momento de convertirse. Y cómo el Espíritu comienza a ensanchar la mente de los apóstoles y los líderes de Jerusalén, y comienzan a descubrir y a entender recién ellos, porque los judíos todavía no, los apóstoles mismos no entendían esto que el Espíritu Santo quería que los lleve a predicar a todos lados, y se cuestionaban. Así que cuando va a predicar, recuerden Pedro a Cornelio en Hechos 10, ¿se acuerdan? Es gracioso, ¿no? Porque ahí dice de que apenas llega él a donde Cornelio le dice, apenas vi la visión de Dios, vine a predicarte. Pero cuando uno lee el pasaje antes, uno descubre que 3 veces le mandó el sueño el Señor de la visión, ¿te acuerdas del mate y come? 3 veces, porque Pedro era como nosotros, uno medio duro de cerebro y no entendía. Señor, ¿cómo voy a comer con los...? Y 3 veces le manda al Señor. Y a la tercera recién Pedro la capta. Pero cuando se presenta donde Cornelio dice, apenas vi la visión, vine. Buen diplomático era Pedro. De repente era la manera como él lo entendía, ¿no? Pero lo cierto es que él rompe el esquema por el Espíritu Santo, que le hace entrar en la casa de este Cornelio, centurión romano, comandante del ejército romano, no judío, y le predica y se convierten y reciben el Espíritu Santo. Entonces surgieron preguntas. Porque la gente cuando se enteró de que se habían convertido este Cornelio, lo llamaron de Jerusalén y le diciendo, Pedro, ven para acá, ¿cómo es esto que estás haciendo que se conviertan y bautizando y que reciban el Espíritu Santo gente que no son del pueblo de Israel? Los mismos apóstoles de Jerusalén, tuvo que presentar un reporte y él tuvo que dar examen y ahí frente al jurado tuvo que exponer. Y dice ahí entonces el versículo 15, en esa diapositiva, y cuando comencé a hablar, les está contando lo que pasó con Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Él está recordando Pentecostés y dice, así como vino el Espíritu, ¿se acuerdan en Pentecostés hace un tiempo? Así igualito cayó sobre Cornelio y sobre esta familia. Pedro les está contando a los apóstoles que no creían. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro está diciendo, señores, lo siento, pero esto sobra el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo vino sobre estos gentiles creyendo, arrepentidos en sus pecados y creyendo en Jesucristo. Y a partir de ahí recién viene Hechos 15, el concilio de Jerusalén, y se da la norma que los gentiles también se pueden arrepentir y creer en el Señor. Pero ¿quién fue el que hizo este cambio? ¿Fue Felipe? No. ¿Fue Pedro? No. ¿Fue Cornelio? Tampoco. Fue el Espíritu Santo que iba delante de ellos, rompiendo esquemas, sacándolo de los libros, rompiendo los manuales de misiones y trayendo situaciones nuevas, preguntas nuevas, desafíos nuevos. Y cuando el Espíritu Santo nos va guiando a las misiones, te va a presentar desafíos nuevos. Un desafío nuevo que tenemos hoy, por ejemplo, en estos días es Japón. Mañana estamos viajando con un grupo de nuestra iglesia. Oren por nosotros, por favor, porque es Congreso Misionero, les pedimos. 18 parejas en nuestra iglesia. ¿Por qué? Yo nunca pensé en ir a Japón. ¿Por qué? Porque hay 6 iglesias de una asociación de la Alianza Latina en Tokio, que están orando por Tokio, veo. Y nos han invitado para llevarles el encuentro matrimonial. Entonces estamos yendo 18 parejas que están cubriendo sus propios gastos, tomando de sus vacaciones, de su trabajo, para ir a servir al Señor hasta el Japón. ¿Te imaginas tú? Y van a ir 35 parejas de las iglesias de Tokio a este primer encuentro matrimonial. Y la idea es establecer la base, no para hacer eventos, sino para establecer el fundamento de un ministerio de evangelización y discipulado a través de los encuentros matrimoniales. Gloria a Dios. Sus oraciones para el poder de Dios. En esta batalla, una de las parejas que está yendo a Japón, su hijita le descubrió un aneurisma.
y la van a operar, ya no puede viajar. La otra pareja, su madre con neumonía en el hospital y su hermano fallece en estos días antes del viaje. Estamos ante una batalla tremenda, todos predicando el Evangelio. Necesitamos entender que el Espíritu nos lleva a nuevas fronteras y hay que estar con la mente y la flexibilidad abierta a decir, Señor, ¿dónde nos quieres guiar? Y por último, el Espíritu Santo nos lleva a formas nuevas de servicio. Una de las cosas que vamos a descubrir cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en una iglesia, en sus siervos, en sus líderes, en la congregación, y es que nos lleva a fronteras nuevas, como lo están haciendo ustedes, pero además nos enseña formas nuevas de servicio. Fíjate cómo fue en Hechos 6:1. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿De qué se trata este tema en Hechos 6? En Hechos 6 se ve la obra del Espíritu creando formas nuevas de cómo poder hacer la misión cristiana. Resulta que los judíos que tenían trasfondo helénico, es decir, helenista, trasfondo griego, porque vivían alrededor del mar Mediterráneo y no habían sido criados en Palestina como judíos, sino que aunque tenían religión judía, pero habían sido criados en el contexto de la cultura griega y hablaban en griego incluso también, ellos comenzaron a tener problemas con el tema de la repartición de la ayuda social de alimentos para los más necesitados. Y el problema era en el fondo que los griegos consideraban que servir en las mesas era para los esclavos. Recuerden que en Israel un hebreo podía terminar siendo esclavo si tenía deuda si no la pagaba. Ahora en el Perú habría un montón de esclavos por no pagar su tarjeta de crédito. Pero ya no hablemos de ese tema, otro día será, ¿no? Del arrepentimiento y el Infocorp, eso es otro día. Pero esa es solo la prédica. Pero lo cierto es que el creyente que tiene una tarjeta, 2 tarjetas, 3 tarjetas, 4 tarjetas y no pagan ni una. Pero eso es otro tema. Acá estamos hablando acerca de cómo es que ellos, los hebreos, podían ser esclavos hasta que paguen su deuda. Los griegos nunca tenían a griegos como esclavos, porque los griegos se consideraban como una nación superior. Y los esclavos solo podían ser los soldados o personas compradas de otras naciones, nunca un griego. Un griego jamás se rebajaba a servir la mesa de otro griego. Entonces, con esa mentalidad, chocaban con el Evangelio de Cristo, ya convertidos en Hechos 6. Y van a ver entonces que allí se encontraban ¿con qué? Con que Jesucristo había dicho, el Hijo del Hombre vino a la tierra a servir y no a ser servido. Y entonces dijeron, tenemos que servir. Así que cuando se les da el desafío de formar al grupo de diáconos en Hechos 6, por primera vez, se escogen 7 diáconos, si usted lee Hechos 6 luego en su casa, entre los cuales habían judíos de trasfondo helenista, es decir, de cultura griega, y que son los encargados de servir a las mesas. ¿Por qué? Porque tú ves aquí que el Evangelio rompe las culturas y modifica las culturas y las desafía y las cuestiona en aquello que transgreden la palabra de Dios. Y entonces, por primera vez, judíos convertidos de trasfondo cultural griego, que era contrario al concepto del servicio manual, físico, doméstico, comienzan a ser 2 cosas, predicadores del Evangelio y servidores de las mesas al mismo tiempo. Completamente nuevo. El Espíritu Santo le rompió el esquema a los griegos y le rompió el esquema a los hebreos. Y aquí tú ves cómo el Espíritu Santo crea entonces situaciones nuevas, crea formas nuevas de servicio que rompen el esquema de la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos enseña esto, debe ser siempre no solo la proclamación del amor de Dios, sino la demostración del amor de Dios en forma de servicio a los demás. Y eso lo estamos viendo en el caso de Jesús. Jesús no solo predicaba, enseñaba y hacía consejería, sino además servía a las personas, dándoles de alimentar, sanando a los enfermos, poniendo la mano sobre los necesitados. Jesús no solamente anunciaba el amor de Dios, sino que expresaba y demostraba el amor de Dios en su servicio. El Hijo del Hombre vino a servir. Y esto lo vemos en Estambul. En Estambul es interesante cómo el Señor está haciendo la obra. Y ustedes apoyan también Estambul como nosotros. Allí se ha formado una asociación cultural latino-turca para que podamos tener entrada legal para predicar el Evangelio. Y gracias al Señor, ya me comentó el misionero Nivaldo Latorre que se ha aprobado el estatuto legal por primera vez.
Y en el estatuto legal va a permitir que se hable del café, se hable de la familia, de la cultura latina, y a través de ello invitar turcos a presentarles el Evangelio. Pero también se ha aprobado, gracias a Dios, que como expresión latina enseñemos la Biblia. Nunca antes habíamos tenido permiso legal para hacer eso en Turquía. Turquía es 70 millones de habitantes, 5% cristianos. 5% cristianos contando todos, de lo bueno y de lo malo. Es decir, ahí están testigos de Jehová, están adventistas, están mormones, están católicos romanos, creyentes evangélicos convertidos, apartados, todo junto. 5%. Sí. Eso es impresionante lo poco que hay de cristianos allí. Por eso es que esto es un desafío tremendo. ¿Y qué nos muestra esto? Nos muestra que el Espíritu Santo siempre va delante de nosotros. La iglesia nos toca seguir al Espíritu Santo, no controlar al Espíritu Santo. No es donde yo decido que el Espíritu obra, es donde el Espíritu decide y nos guíe donde Él obra. Y cuando nos equivocamos, encontramos que el terreno es más duro que la vereda, porque no discernimos la guía del Espíritu. A mí me impacta en Hechos cuando vemos nosotros, por ejemplo, que el funcionario etíope, eunuco que hemos mencionado en Hechos 8, tenía preguntas leyendo las Escrituras. ¿Y quién le había puesto esa inquietud para leer las Escrituras? ¿Y quién le había puesto esas preguntas a leer las Escrituras? Y esa pregunta, el Espíritu Santo. Y antes que llegue Felipe, el Espíritu estaba delante de Felipe. El Espíritu estaba antes que la iglesia. El Espíritu estaba obrando antes que llegaran los misioneros. Ya estaba el Espíritu Santo allí obrando. Porque el Espíritu Santo va delante de la iglesia. Anticipa y es precursora del Evangelio y de la iglesia y de los misioneros. Y los misioneros cuando llegan para recoger la cosecha nada más de lo que el Espíritu Santo ya está obrando. Tú lo ves también allí en Hechos 10, cuando el centurión romano Cornelio, de pronto se nos dice que este comandante romano, un hombre áspero, duro, como eran los legionarios romanos, pero dice que daba limosnas a los pobres y oraba todos los días. ¿De dónde le vino la inquietud de dar limosnas a los pobres, a un hombre endurecido en la guerra legionaria de los romanos? ¿De dónde le vino la inquietud de él orar y buscar a Dios? El Espíritu Santo. Y aunque no tenía a Cristo ni al Espíritu Santo, sin embargo, no por eso el Señor lo desecha, sino manda a Pedro para que le hable el Evangelio de Jesús y entienda quién es Cristo y se convierta. Pero ¿quién llegó antes que Pedro a casa de Cornelio? El Espíritu Santo. ¿Y te acuerdas tú cuando encontramos además allí en Hechos 16, 14? Vas a encontrar que hay una mujer, Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, pero no conocía a Cristo. No se había convertido. Recién después se convierte. Quiere decir que era una de estas personas que existen, que tienen una sincera inquietud espiritual sin tener el Espíritu Santo. Tiene una sincera inquietud religiosa sin conocer a Cristo ni el Evangelio todavía. Y esta persona en su entendimiento corto y sencillo y precario de Dios, adoraba a Dios. Y que cuando comenzó a escuchar la predicación del Evangelio por el apóstol Pablo, dice que el Señor, el Espíritu Santo, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego que el Espíritu Santo abrió la puerta de su corazón, se convirtió y se bautizó por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto, queridos hermanos en Cristo? Que el Espíritu Santo tiene que ir siempre y va siempre antes que nosotros. Y que nosotros tenemos que hacer ¿qué? ¿Qué es la tarea misionera de la iglesia? Es entender que el Señor ya está obrando allá afuera en el mundo, más allá de las paredes del templo, y falta que la iglesia enviemos a los misioneros para recoger la cosecha en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Es entender que el Espíritu Santo nos toma la delantera siempre. Porque antes que tú te convirtieras, Él ya tenía un corazón misionero. Y por lo tanto no depende de nosotros, sino nosotros tenemos que depender de Él. Porque Él ya está haciendo misiones desde Hechos 2. Y tú y yo hemos llegado tarde. Y tenemos que ponernos al día con lo que el Espíritu Santo está haciendo entre las naciones. Y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Señor, ¿dónde quieres que enviemos misioneros? Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? ¿Dónde quieres que ponga esta ofrenda? Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y qué es lo que tu iglesia como siervos nos ponemos a tus pies para oír tu voz y nos guíes para alcanzar las naciones para Cristo? Él ya está obrando, falta que la iglesia enviemos los misioneros, porque el Espíritu Santo ya está obrando en los corazones. Termino con una historia. Estaba en Manchester predicando en la iglesia del pastor Juan Carlos Parodi y hay 30 iraníes convertidos allí.
todos a través de un líder iraní, que han huido de Irán, donde está Estado Islámico matando no solo a cristianos, sino a musulmanes inclusive, que no son de su corriente particular. Y le pregunto a Juan Carlos, ¿y estos líderes cómo se convirtieron al Evangelio en tu iglesia? Y él me dice, ¿sabes qué, Javier? Uno de ellos, yo le hablaba del Evangelio y no le entraba bala alguna, me dice. Metía bala para acá, para allá y no entraba bala por ningún lado. No escuchaba el Evangelio, no entendía. Pero él comenzó a tener pesadillas. Y él dice que en sus pesadillas venía Jesús vestido de blanco y se acercaba donde él en sueños y le decía, tengo un mensaje para darte. Y él decía, este es el Cristo de los cristianos. Y yo soy musulmán, yo no quiero saber nada con este. Y se iba. Y cuando se iba, Jesús lo perseguía. Y comenzaba a correr y Jesús corría detrás de él. Se pasó 15 días con esta pesadilla. Así que cansado de correr en las noches, en el sueño, fue a buscarlo a Juan Carlos Paró y le dijo, Juan Carlos, disculpa, tengo que contarte un sueño. Me hace pensar que estoy loco, pero tú me haces entender, creo. Y le contó, mira, en las noches, en los sueños, Jesús me está correteando. Y Juan Carlos dijo, ¿cómo? Sí, me dice. Y le contó, mira, y se acerca y me dice, tengo un mensaje, y yo no quiero saber nada de él. Y le dice Juan Carlos, ¿tú sabrás por si acaso cuál es el mensaje que me quiere dar él? Ya está. Juan Carlos le dijo, el Señor está aquí. Y le contó. Le habló el mensaje del perdón. Le habló el mensaje de salvación. Le habló el mensaje de la cruz. Le habló el mensaje del amor de Dios. Y le habló que la verdad estaba en Cristo. Y él se entregó a Cristo. ¿Quién hizo la obra antes que Juan Carlos? El Espíritu Santo. Hemos a veces equivocado como iglesia, creyendo que solo nosotros, si no hacemos la obra nosotros, el Espíritu no se puede manifestar. Y el Señor es soberano sobre todas las cosas, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos instrumento en su mano, nada más. Así que, ¿qué te parece si terminamos orando y le decimos, Señor, llénanos con el Espíritu, amplía nuestra visión y muéstranos dónde tú quieres que vayamos? Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra preciosa que echa colirio en nuestros ojos y nos permite ver las realidades espirituales de lo que tú has establecido, de cómo hacer la tarea de la evangelización y las misiones en la tierra. Y gracias porque nos muestras la persona y el carácter del Espíritu Santo como centrales en esta tarea y nosotros más bien a tus pies, como periféricos, como dependientes, como necesitados. En primer lugar, de la llenura del Espíritu Santo. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda ofensa que espante, ahuyente, la gloria del Espíritu se manifieste plenamente en nuestros corazones. Al Espíritu contristado en nuestros corazones. Y límpianos con la sangre de Jesús. Y llénanos, Señor, para que la iglesia pueda ser guiada a ampliar la visión y guiados a lo que tú quieres hacer. Muéstranos donde tú ya estás obrando y donde tú quieres que la iglesia envíe sus misioneros. Damos gloria a ti. Bendice a la amada iglesia de Miraflores y a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.